Hola a todas, a todos, a todos. Les damos la bienvenida a este ciclo de conversatorios, Periodismo con Perspectiva de Género bajo amenaza. Es un ciclo de conversatorios que surge como iniciativa de la conmemoración de los 20 años que cumple la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género este año. En noviembre, hace 20 años precisamente, fue que se dio un encuentro fundacional después del impulso de muchas periodistas que soñaron esta red y que hoy las estamos homenajeando en este mes, precisamente por estos 2 décadas de trabajo. Este ciclo es muy importante porque precisamente es en conmemoración de lo que se sueña, de poner en el debate público los temas que nos incluyen, que queremos posicionar, que es el periodismo feminista, qué pasa con los derechos de las mujeres en los medios de comunicación. Y para no alargarme más, les voy a contar que este ciclo inició el 8 de noviembre con el conversatorio que es el periodismo feminista, ética, mirada y resistencia. Les invitamos a verlo en nuestro canal de YouTube, precisamente como espacios de crítica, de reflexión crítica, articulación y denuncia en torno a las amenazas que vivimos frente al ejercicio de nuestra profesión como periodistas. Em, Hoy vamos a tener nuestro segundo ciclo, que es también un tema bastante importante que debemos empezar a posicionar y hablar más en nuestras carreras, en nuestros espacios académicos, profesionales, etcétera. Silenciamiento sistemático, cierre y debilitamiento de medios feministas. Tenemos con nosotras a la moderadora, que la voy a introducir para que dé precisamente inicio a este conversatorio. Gracias por ser parte de este ciclo y de esta conmemoración de nuestros 20 años. Es Gabriela Lucero Ruz. Gabriela es periodista chilena y activista feminista, máster en estudios avanzados en comunicación política y doctoranda en periodismo en la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con amplia trayectoria en medios de comunicación, tanto en el sector público como privado, donde ha desarrollado temáticas vinculadas a educación, medio ambiente y política. Actualmente es integrante de la Red de Periodistas y Comunicadoras Feministas de Chile y de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. También hace parte de la Comisión de Migración y Antirracismo 8M de Madrid. Bienvenida, un saludo también para nuestras invitadas y Gabriela, te dejo entonces con la moderación de este conversatorio. Gracias, Grace. Muchas gracias y obviamente saludar también a todas las compañeras presentes y a quienes han sido las fundadoras y las gestoras del trabajo que durante 20 años está haciendo precisamente la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género. Un espacio, el de hoy, el que nos reúne en un tema profundamente político como es el cierre y el debilitamiento de los medios de comunicación feministas, un fenómeno que representa una forma sistemática del silenciamiento que debe ser visibilizada, nombrada y enfrentada colectivamente. Por eso, hoy en día nos reunimos para hablar de silencio de impuestos, de los cierres, las pausas forzadas y los debilitamientos de los medios feministas. Y para ello, tenemos a 3 grandes invitadas que les queremos presentar. En primer lugar, a Mariana Iglesias. Mariana es licenciada en Ciencias de Comunicación por la Universidad de Buenos Aires. Desde el año 1996 trabaja como periodista en el diario Clarín. En 2018 solicitó la creación del cargo de editora de género, en el cual fue nombrada el año 2019, convirtiéndose en la primera editora de género no solo de Argentina, sino de toda la región. Mariana integra la red de editoras de género de Argentina, creada por Naciones Unidas. Es miembro de la Comisión de Equidad y Género de la Sociedad Interamericana de Prensa, ganadora del premio Lola Mora en 2 oportunidades. Además, escribe y asesora en guías de periodismo y género, infancia y diversidad. Realiza charla y consultoría en temas de género y diversidad y autora del newsletter En Nuestras Palabras. Vamos también con Cintia Mara de Miranda, profesora e investigadora del curso de periodismo y del programa de posgrado en comunicación y sociedad de la Universidad Federal de Tocantins, ubicada en la región norte de Brasil, integrante de la Comisión de Investigación de la Red de Periodistas Comisión de Género y de la Comisión de Mujeres de la Federación Nacional de Periodistas Comisión de Género, líder del Grupo de Investigación, Comunicación, Derechos e Igualdad. Y por último,
Jean Riongren es periodista e intérprete independiente, cofundadora del periódico digital Sueco con Perspectiva Feminista, integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género y parte de su Consejo Permanente de Ancestras, periodista y editora desde hace 30 años, enfocando sus temas de igualdad y derechos humanos como freelance o en periódicos dedicados a cambiar el mundo hacia una sociedad solidaria, democrática, libre y sostenible. Queremos agradecerle a las tres por su presencia, pero también queremos sobre todo escucharlas antes de iniciar el conversatorio. Invitamos entonces a las tres panelistas a darnos un breve saludo. En primer lugar, invitamos a Mariana. Mariana, por favor, tienes la palabra, máximo unos 5 minutitos para dar este saludo inicial. Vamos contigo. Bueno, gracias ante nada por la invitación. Felicidades por estos 20 años. Ojalá podamos seguir porque es un momento para volver a profundizar en estos temas. Y bueno, ya me han presentado, soy argentina, soy periodista feminista, también soy activista con todo lo que eso implica para el periodismo, ¿no? La polémica de si un periodista puede ser militante, activista y feminista. Trabajo hace casi 30 años en Clarín, que es un medio muy importante en el país y en la región. Es un medio de comunicación, digamos, es un grupo de comunicación muy importante que algunas personas podrían llamar hegemónicos. Y a mí me interesa sostener ese lugar porque me parece un lugar importante. Digo, en esto de repartirnos tareas y tener voces en distintos lugares, esto hay medios independientes, medios activistas, medios claramente feministas. Bueno, yo estoy en un medio que no es nada de todo eso, es todo lo contrario, pero me parece muy importante sostener este espacio para seguir, no sé, sensibilizando lectores, audiencias, tratando de cambiar ciertos pensamientos, ciertas posturas, todavía muy arraigadas, muy naturalizadas, y me parece que un trabajo sostenido en un lugar así, con tanta audiencia, tantos millones de lectores diarios y que claramente marca agenda, nada, por eso lo sostengo y por eso aún sigo batallando, digamos, esta lucha o esta agenda en este lugar. Muy bien, Mariana, muchas gracias. Una importante labor, así que a no soltar, como dices tú, no hay que soltarlo. Estamos de acuerdo contigo, no hay que soltarlo. Sí, ahora, Cintia, queremos pedirte a ti que nos des un breve saludo para continuar, para irnos ya directo luego a la conversación. Te damos, por favor, un minutito. Ok. Olá a todas as pessoas que estão vindo agora. É honor participar em esse conversatório com as companheiras da Rede Internacional de Periodistas com Visão de Gênero, que celebra seus 20 anos. É muito, muito gosto para mim participar da rede. A rede segue sendo uma rede muito importante para promover a igualdade de gênero em la comunicação e em o periodismo. E em tempos de grande crescimento da onda conservadora, é necessário para nós outras unirmos nossas vozes em la luta por uma comunicação feminista e que respeita os direitos humanos de todas as pessoas, de todas as mulheres. Gracias. Muchas gracias, Cintia. Gracias por tus palabras. Vamos a seguir ahondando en ellas en la conversación. Y por último, pedirle a Jenny que nos dé también su saludo introductorio antes de comenzar ya directamente con las preguntas. Bueno, quiero empezar felicitando a todas por estos 20 años de intercambio, sororidad y colaboraciones de varias formas. Para mí fue una colega hispanohablante que me enseñó la noticia que se había formado esta red en el 2005 a finales. Y nosotras estábamos en un medio de un sindicato y pensamos que por qué no tenemos algo similar en Suecia y contactamos a Simak Redes para saber más.
y allí empezó todo para mí. Ha sido muy enriquecedor y vital en mi periodismo, es formar parte de la red y en la lucha por un periodismo igualitario, por supuesto. Y últimamente yo personalmente he caminado otros caminos en la vida laboral, pero estoy siempre con mis colegas que siguen en el medio feminista que yo cofundé y sobre la situación actual que es muy desafiante. Y vamos a hablar más de eso, por supuesto. Y cada sitio tiene su contexto, pero creo que vamos a encontrar muchas vías cruzadas en esto. Y gracias por invitarme a este espacio, nada más. Gracias. No, por nada. Gracias a ti precisamente por el tiempo y sobre todo por el trabajo realizado y qué bonito que pongas el acento en que esto fue algo que a ti te llegó el comentario de la creación de esta red y luego decidiste trabajar en lo mismo o armar también el espacio en Suecia y sin duda que esta es una de esas buenas iniciativas que es necesario copiar, ¿no? Precisamente de esas redes que traen beneficios positivos y que no tenemos que soltar, aun cuando Ginny dice yo me he ido un poquito por otro camino laboral, pero siempre teniendo estos temas en cuenta y es precisamente porque ya, y yo creo que ingresando una vez a esto ya es imposible salir porque el compromiso es muy alto. Eso es importante de mostrar. Y queremos ya hablar un poquito y irnos a hablar un poquito de los temas que habíamos iniciado inicialmente. Conversarlos entre todas, dialogar lo que ustedes quieran, si hay alguna información extra que quieran sumar, pero en primer lugar era hacerles la pregunta y compartirlo entre todas. Precisamente, ¿por qué cierran los medios de comunicación y se debilitan precisamente los medios feministas? ¿Cuáles son las condiciones que ustedes ven de violencia, de censura, de asfixia económica o un desgaste organizativo que puede estar influyendo precisamente en el cierre de los medios? En primer lugar quisiéramos ir por Mariana, que es la que tengo acá más cerca en la llamada. ¿Cómo ha visto ella precisamente este cierre y el debilitamiento de medios feministas? ¿Cómo lo ves tú, Mariana? ¿Cómo podríamos poner los énfasis donde están precisamente estas condiciones de violencia y cuáles son los principales problemas que nosotros vemos para que se sostengan los medios de comunicación feminista hoy en día? Bueno, a ver, yo estoy viendo lo que estamos viendo. Bueno, la red tiene 20 años. Como decíamos, yo recién había pedido el cargo en el 2018, 2019, digamos, hace poco relativamente que venimos hablando de estos temas, tratando de estos temas, pero el avance fue muy fuerte, realmente. También hablo puntualmente en Argentina, ¿no? Con la marea verde, con el debate del aborto, fue como bastante abrupto, ¿no? El ni una menos, el debate del aborto. Entonces ahí muchas periodistas que veníamos tratando estos temas empezamos como a tener lugares de mayor poder. De hecho, bueno, armamos esta red de periodistas de género que nos apoyó Naciones Unidas. Llegamos a ser 12 editoras, todo un récord mundial, que en un solo país hubiera 12 editoras de género, y realmente el avance fue tan, pero tan grande, que eso armó lo que llamamos, ¿no?, el backlash. El ataque también fue a la misma altura de grande y de intenso. Todas las periodistas feministas empezamos a ser sumamente atacadas en redes sociales. El hostigamiento fue enorme. Eso provoca un nivel de autocensura muy grande, ¿no? Yo personalmente me bajé de Twitter porque era como una cuestión insoportable. Terminé haciendo una denuncia en la justicia, me llamaban por teléfono. Fue mucho el ataque, fue mucho la presión para silenciarnos. Bueno, yo me bajé de la red de Twitter, pero seguía haciendo igual mi trabajo, y cuento todo esto porque el clima ya no es el mismo. Y a mí me parece que el feminismo avanzó tanto y a su vez generó tanto rechazo, porque finalmente lo que estamos pidiendo todo el tiempo es igualdad, ¿no? Nuestra base de reclamo tiene que ver con la igualdad.
y hay muchos grupos y sectores que no quieren la igualdad, pero no quieren igualdad en ningún sentido, no solo de género, ¿no? No quieren igualdad, no quieren un mundo igualitario, no quiere que no haya más clases sociales altas, bajas, digo, necesitan sostener este status quo que funciona así, entonces al sector privilegiado le va a seguir yendo bien, las clases populares seguirán trabajando, ¿no? Como, digo, me parece que es esto, porque el ataque al feminismo, cuando mucha gente dice, bueno, esas cosas de mujeres, ¿no? Como temitas márgenes, no es así, es un tema central, sumamente político, de un peso tan grande lo que vinimos a traer a la comunicación, a la sociedad, en términos de comunicación de derechos, ¿no? Abrimos un montón de ojos, un montón de cabezas, hicimos pensar a tanta gente, sobre todo a las más chicas, ¿no? En Argentina el movimiento de la Marea Verde y por el aborto legal sumó un montón de chicas muy jóvenes. Por eso ahí estamos viendo también la dispersión que hay con los varones, ¿no? Como esta grieta ahí de pensamiento. Pero a lo que voy es que el ataque fue tan feroz, que bueno, eso hizo que muchas periodistas tuvieran que empezar como a moverse de sus espacios, incluso de trabajo, por los propios medios. Hubo medios grandes, importantes, que despidieron a, por ejemplo, editoras de género. Ahora somos 5 editoras de género, éramos 12, somos 5. Esto hizo que varias compañeras se corrieran solas porque por cuestiones laborales, por ataques, por hostigamiento o por cierres. Ustedes contaban que el sábado pasado en este mismo ciclo habló Silvina Molina. Silvina Molina es una colega de Argentina que era la editora de género de la agencia de noticias Telam. Esa agencia de noticias Telam, que es la agencia nacional del Estado, fue cerrada por el gobierno libertario de Milei. Entonces, bueno, Silvina quedó afuera, o sea, perdió su cargo porque perdió directamente de su trabajo porque la agencia se cerró. Entonces digo, hay un retroceso en todo sentido y sobre todo en lo que es el periodismo feminista por el mensaje que venimos a traer, por lo que estamos diciendo, por estos pedidos no solo de igualdad de género y de basta de violencia y de abuso, sino que estamos pidiendo igualdad, y esta igualdad en general que molesta y molesta a muchos, bueno, está siendo atacada y así lo vemos. Y dos cosas más que quiero agregar. Por un lado, digo, en los medios más grandes, a lo mejor que no cerraron, igual se están retrayendo los medios de comunicación, hay una crisis muy grande del sector, del periodismo en general y de los medios de comunicación que tienen que ver con esta situación actual, que la gente ya casi no paga por informarse, ¿no? Entonces la gente consume muchas redes sociales y los grandes medios de comunicación están en una especie de crisis económica, se están achicando, están echando gente, y el tema género es lo primero, digamos, que desaparece, que vuela, que no tiene interés. Yo en un momento podía pedir notas de género a un montón de colegas, colaboradoras, ya no. Entonces yo estoy sola de toda soledad para sostener una agenda que tampoco es muy bienvenida, sino que es más bien sumamente acotada, con poco espacio, con mucho acondicionamiento, con mucho cuestionamiento también. Entonces digo, no solo desaparecen los sitios más pequeños o autogestivos, sino que también en los grandes medios se está pasando todo esto. Y bueno, sumo esta tercera pata que tiene que ver con Estados Unidos, ¿no? Con toda esta bajada de recorte de presupuesto y financiamiento internacional, que era lo que sostenía a muchos medios más pequeños que recibían financiamiento exterior, y también que nos venía a sostener a muchas de nosotras, porque las periodistas, no sé cómo es la situación en otros países, pero en Argentina hoy un periodista tiene que tener 1, 2, 3, 4 y hasta 5 trabajos para sobrevivir porque los salarios están por el piso, y entonces muchas de nosotras además colaborábamos o hacíamos investigaciones o trabajos para organizaciones de derechos humanos o de mujeres del exterior, y todo eso también está cortado. No hay investigaciones, no hay trabajos, no hay mucho, y entonces eso también nos está perjudicando y está achicando todo lo que es esta temática, ¿no? Entonces me parece que hay como muchos focos
que están haciendo que el panorama sea realmente grave, complicado y preocupante. Sí, qué bueno que precisamente tú relevas, Mariana, que son varios temas, ¿no? Que no es solamente uno, el tema que está golpeando duro a los medios feministas, a las periodistas que están ahí, sino que son varios factores y tú los has enumerado súper bien. Y en ese sentido también preguntarle a Cintia cómo lo ve ella, qué sucede en su país, cómo se ha dado la realidad en los últimos años. Ellos también estuvieron internamente varios conflictos con un gobierno más de derecha. Ahora uno podría pensar que es distinto el panorama, pero por favor cuéntanos tú precisamente qué pasa hoy en día con los medios de tu país. Ok. Bom, irei falar despacito porque minha língua mátria é o português, então eu hice algumas anotações. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que eu penso essas questões a partir de meu contexto, né? A partir de Brasil. O cierre e o debilhamento de los medios feministas em Brasil são fenômenos recentes que refletem um contexto de crise política, econômica e social, agravado por pressões conservadoras que cresceram durante o governo de Jair Bolsonaro, 2019 e 2022, pero que não se cessaram completamente com o governo Lula. Para garantizar a governabilidade, Lula necessita negociar com os grupos conservadores, que ocupam muitos espaços em parlamento brasileiro. Os ataques digitais e os recortes de financiamento são frequentes. Aí vivimos um clima de forte polarização política em nosso país, e os grupos religiosos conservadores que representam em o Parlamento Nacional exercem uma pressão contínua para provocar retrocessos em los derechos de las mujeres. Em los últimos anos, muitos medios feministas, especialmente os independentes e comunitários, han enfrentado dificuldades para manter sua produção e seja por falta de recursos, persecução ideológica ou pressão de los grupos antifeministas em las redes sociais. O cierre e o debilitamento de los medios feministas em Brasil formam parte, então, de uma ampla crise de la democracia brasileira. É necessário recordar que em 8 de enero de 2023, a Praça de los Tres Poderes, em Capital Federal, que é um símbolo da democracia brasileira, foi atacada por grupos vinculados ao ex-presidente Bolsonaro. E seu juízo se estende hasta a atualidade. Este momento se encontra em prisão domiciliária com uma tobilheira eletrônica, pero existem indícios de que os próximos juízos poderiam levá-lo a uma penitenciária. Em Brasil, persiste o monopólio de los medios de comunicação por los grandes grupos como a Rede Globo de televisão, e vivimos em um cenário de ausência total de políticas públicas de comunicação que poderiam criar condições para a sobrevivência de los medios feministas. Apesar do cenário adverso, existe uma forte mobilização feminista em defesa da democracia, os direitos das mulheres e a diversidade. Mobilizações, campanhas digitais e coletivos seguem ativos denunciando o cierre de espaços e intento de silenciar as vozes feministas. O movimento enfrenta não só o recorte dos recursos, sino também uma violência simbólica e física, que se intensifica em las redes sociais e em torno político. Eu penso que é uma situação muito similar com nos outros países de América Latina, né? O crescimento da extrema-direita, o conservadorismo. É isso. Ahí cerrábamos tu intervención, Cintia, perdona. ¿Sí?
Sí, te lo agradezco un montón y se repiten un poquito los factores que también nos hablaba Mariana, ¿no? Y que sabemos en el fondo tienen un tema que va por el lado de silenciar precisamente las voces de mujeres, de disidencias, y es un tema bien político, bien transversal, bien complejo, sobre todo precisamente por las avanzadas que estamos viendo en Latinoamérica. Jenny, por favor, danos tu diagnóstico de lo que pasa precisamente en tu área de trabajo, en tu país, que sin duda también se va a cruzar un poquito con lo que estamos viviendo por acá, por América Latina. Sí, yo creo que sin duda hay intereses en el mundo que no quieren que las mujeres... Jenny, perdona, te escucho como estuviera sin... ahora ahí sí, sí. Estaba en las mejor. alturas del micrófono. Sí. Bueno, para mí no hay duda de que en este mundo hay fuerzas muy, muy fuertes que no les interesa el avance de las mujeres y creo que yo reconozco lo que decía Mariana sobre la reacción ante avances anteriores de igualdad. En Suecia hemos tenido varias olas, como han dicho, del feminismo, y cuando empezamos nuestra red, nuestro medio con noticias feministas, que era el primer que había y no han surgido más, pero en ese entonces éramos también pioneras cuando se trata de noticias digitales con suscripción, porque con eso logramos suscriptores suficientes para recibir un apoyo estatal que nos ayudó a formar este periódico. Y entonces ahora hay cambios económicos y políticos, pero también tecnológicos, y estamos compitiendo todo el sector con Disney Channel o Netflix, cualquier cosa que la gente quiere suscribir, ¿no? Y entonces eso es una parte importante también, creo, que se está cambiando el panorama de los medios, y que hay muchos tipos de crisis al mismo tiempo. Pero en lo político, yo creo que estamos viendo una ola conservadora, antifeminista y racista global, algo que CIMAC, que en uno de sus informes sobre la violencia contra mujeres periodistas, llama el poder del caciquismo, que vemos todos estos figuras autoritarias que en el mundo, viendo lo bueno que es la igualdad, es muy difícil comprender cómo puedan llegar al poder esas personas, ¿no? Y en Suecia esto significa que tenemos una derecha extrema que dirige el gobierno, porque el gobierno es de derecha y para poder gobernar necesitan su apoyo. Entonces han hecho acuerdos sobre la política de migración que están causando mucho dolor y situaciones muy feas aquí en Suecia. Se están viendo más y más durante estos años. La democracia, como en Suecia, como en otros sitios, por esto está en retroceso. Y cuando la democracia es, cuando hay mucha democracia, hay mucho espacio para muchas voces, pero cuando se está disminuyendo, se empieza a pelear entre diferentes intereses, y eso también yo creo que hay cierta forma de conflictos en el feminismo también, que están haciendo que no hablamos de muchas cosas, porque nos estamos criticando entre nosotras por nuestras posturas en cuestiones conflictivas, y así también eso lo hace más fácil para el patriarcado atacarnos a nosotras, ¿no?
Eso también es una parte que yo quiero levantar, aunque no es lo dominante, ¿no? Pero también eso significa que ciertas personas que antes apoyaban a un periódico feminista, pero ve que están dejando participar esta persona que tiene estas posturas diferentes por ejemplo, temas de derechos trans o de, bueno, otras cosas que también han sido muy, muy controversiales dentro del feminismo. También yo creo que muchas de las iniciativas que estamos hablando llevan mucho tiempo luchando con todo esto, y entonces claro que hay un agotamiento también, un desgaste. La exposición a odios y amenazas es algo que lo hemos escuchado ya, que afecta mucho a quienes trabajan para hacer estos cambios, que es en contra de la mayoría a veces, y sobre todo en contra de los intereses de quienes no tienen un límite de cómo se quieren expresar o la violencia que apoyan. Y otra cosa que quería decir es que estos la disminución de la democracia también hace más difícil hacer acuerdos sobre los límites de los partidos. Y eso dicen muchas de las investigadoras políticas, que todos los avances feministas sustanciales en Suecia, por lo menos, han sido cuando se han unido fuerzas entre políticas, mujeres muchas veces, pero también hombres, que vienen de diferentes caminos políticos. Y eso es mucho más difícil lograr cuando hay esta situación política que tenemos por el momento. Gracias, Jenny. Mira, yo siento ahí en el fondo que lo que relevas tú finalmente es un tema que hemos hablado muchas veces en distintos espacios, han hablado también muchas mujeres de renombre internacional, y me hacía un poquito recordar precisamente un mensaje que Michelle Bachelet, expresidenta de Chile en 2 periodos y también directora ejecutiva de ONU Mujeres en su momento, precisamente decía: el silenciar las voces de las mujeres, ya sea a través de la violencia, la autocensura, como lo explicaba Mariana, que las mujeres finalmente terminan silenciando sus discursos precisamente por temor, por protección, y que es lo que pasa hoy en día, sobre todo con la violencia digital, la violencia política, que es mucho más intensa. Pero Michelle Bachelet decía: cuando eso pasa, cuando la voz de las mujeres sale del espectro público, es la democracia la que se ve socavada. Es la voz de la mitad de la población la que es sacada del espacio público, y no puede ser que sea precisamente solo la voz de los hombres la que termine rigiendo los destinos, las decisiones, etcétera, de lo que pasa en el mundo. Y en ese sentido quería que ustedes, por favor, me ayuden a relevar, a poner precisamente en este espacio la importancia o lo grave que es que la voz de las mujeres precisamente desaparezca de este debate público, político, democrático, porque pareciera ser que a veces se cree que es solo un capricho nuestro, ¿no? Que solo lo que queremos es hablar porque queremos estar. Pero no, esto responde a un afán político y a un espacio que nos merecemos y que también es nuestro, y que es precisamente el espacio público. Y quiero preguntar, comenzar por Cintia. Cintia, que tú nos cuentes precisamente, que nos pudieras llevar, ¿qué implica que la voz de las mujeres desaparezca del espectro público? ¿Dónde está el riesgo? ¿Dónde ves tú que está precisamente la amenaza de que la voz de las mujeres, a través de un medio autónomo, otra vez de un medio como trabaja Mariana, que es un medio grande, que uno pudiera pensar que tiene asegurado el espacio, pero precisamente no es así? La realidad nos demuestra hoy que siempre la voz de las mujeres está en riesgo de ser acallada, ¿no? Siempre los temas de las mujeres son los más sensibles, como dice ella, los presupuestos
cuando hay que bajar un presupuesto, ¿cuál es el recorte en los temas que tienen que ver con género? Estamos siempre ahí pendientes, dependiendo de un hilo donde de verdad que nunca estamos bien agarradas, siempre se apela a esto. Entonces, por favor, ayúdenme a poner esa luz roja de qué es lo que pasa o qué es lo que sucede cuando la voz de las mujeres no está en el espacio público y en este caso cuando la voz de las periodistas con visión de género o de los medios con visión de género es sacada del espacio público. Cintia, te doy la palabra a ti en primer lugar. Ok. Bom, eu penso que as mulheres seguem sendo silenciadas em todas as esferas das diferentes sociedades. É necessário dizer que os meios de comunicação feministas são os mais vulneráveis a todo tipo de ataque, porque a sociedade é extremamente machista, desigual para homens e mulheres e muito letal para as mulheres. Em Brasil, os índices de feminicídio são altíssimos. Dicho isso, destaco que a Federação Nacional de Periodistas, FENAGE, que é a maior federação sindicato de Brasil, lançou em enero no ano passado um informe anual de violência contra periodistas e liberdade de prensa. E o estudo destacou uma leve caída do número de casos entre os anos 2022 e 2023. Sin embargo, com 181 agressões a periodistas e ataques à liberdade de prensa registrados. A realidade que enfrenta esses profissionais sigue apresentando muitos desafios. Aunque haya uma redução dos casos de violência contra periodistas em Brasil, isto não significa que estamos em um entorno seguro para o exercício da profissão. Quando falamos do exercício profissional do periodismo desde a perspectiva de gênero, também denominado periodismo feminista, os riscos se ampliam. Porque se nós outros vivimos em uma sociedade que é muito desigual, uma sociedade que a violência contra as mulheres é naturalizada, então o exercício profissional de uma periodista que trabalha com a perspectiva de gênero será um exercício muito mais complicado, com muitos desafios e também poderá sofrer mais ataques virtuais, ataques em las redes sociais. Então, eu penso que é um reflexo, né? O silenciamento das jornalistas, das periodistas feministas silenciadas é um reflexo da sociedade. Então, é necessário lutar por mais políticas públicas de gênero para que possamos avançar em mudanças, em cambios concretos. Para mim, as políticas têm este papel de possibilitar os cambios concretos em las sociedades. Eu penso que é por essa direção, né? É isso. Sí. Sí, yo creo que eso es muy importante y precisamente vamos a ahondar un ratito más, Cintia, con esa reflexión final que haces del tema de las políticas, del qué hacer, ¿no? ¿Qué desafíos se nos presentan? Y Mariana, quería preguntarte a ti precisamente ahora el tema de que hablábamos de poner el énfasis en dónde está el riesgo de que precisamente las voces de los medios feministas y de las periodistas con visión de género desaparezcan de este espacio público y más bien político. Bueno, el riesgo es enorme, ya lo sabemos, porque es como se va cayendo la agenda, ¿no? Es como hay determinados temas que veníamos hablando, sosteniendo, informando, y de repente ahí empieza a haber como un vacío muy grande. A mí lo que me parece es que es tiempo también de mucha alianza y de sumar voces, ¿no? Porque, a ver, si bien, por supuesto, todos queremos que haya equidad en todos lados y que las mujeres sean por lo menos el 50% en todos lados o incluso más, también a veces vemos que esa es una lucha despareja, que tal vez no es el mejor momento, entonces también ahí tenemos que tener aliados
A los varones, por supuesto, hay muchos varones que se han empezado como a sensibilizar, a poder escuchar, y lo digo por mis compañeros incluso en la redacción, digamos, en Argentina también hay muchos femicidios, hay un femicidio prácticamente por día, y por suerte mis compañeros que tratan esos temas los están tratando de una manera acorde, que no revictimiza, dentro de lo posible, ¿no? Por esto que decía que hay como una vuelta atrás con esta competencia feroz con las redes sociales. En algún momento también los medios están como volviendo al morbo, al sensacionalismo, al amarillismo para captar la atención. Entonces un montón de prácticas que habían quedado de lado, como mucho más cuidadosas, ¿no? Mucho mejor, bueno, eso se está como poniendo en revisión en esta competencia feroz contra las redes, ¿no? Pero digo, me parece que también es momento de alianzas con nuestros compañeros, con varones que ya se han sensibilizado, varones feministas, aunque no lo digan así, porque a lo mejor no lo dicen, y me parece porque también, ojo, el gobierno libertario está lleno de mujeres, ¿no? Entonces digo, no siempre que haya una mujer en determinados lugares o en determinados puestos nos asegura una visión de género, una visión de derechos humanos. Ojo con eso también porque son como muy estratégicos. Hay mujeres en cargos estratégicos en este momento en el gobierno y son las mujeres más antifeministas del mundo. Entonces yo diría, no solo está bien que haya mujeres, pero bueno, que haya mujeres feministas o que haya colegas varones feministas también. Yo abriría un poco el juego, porque el momento es tan complicado que no seguiría por esto de, bueno, mujeres, varones, porque esa lucha o esa grieta no nos ha ayudado en absoluto. El tema de las cancelaciones tampoco, nos ha vuelto todo el tema de las cancelaciones de una manera como muy, la respuesta ha sido muy impiadosa, ¿no? Digo, por eso, repito, en Argentina hay mujeres en cargos muy importantes y sus discursos son terribles, ¿no? Son mujeres que apoyando el patriarcado a un nivel muy exacerbado. Entonces digo, bueno, yo abriría más la conversación y no sería a lo mejor tan tajante con esto. Me parece que es momento de pensar en otro tipo de estrategias, otro tipo de tácticas. Me parece que diría una y otra vez que el mal hoy está siendo muy financiado, para decirlo de una manera simple, ¿no? Hay mucho dinero en el mundo financiando el mal, y nosotros deberíamos tratar de encontrar también esos benefactores o financiadores del bien, ¿no? Lo digo de una manera brutal, pero digo, estamos hablando de democracia, y sí, por supuesto, voces feministas, voces que hablen de la igualdad, voces que están pidiendo estas cosas, están pidiendo democracia, y a medida que se silencian esos reclamos, esas agendas y esas voces, la democracia se achica, se pone en cuestión, ¿no? Estamos como viendo cómo muchos gobiernos la están poniendo en cuestión, o cómo muchos gobiernos se están como apropiando de la idea de democracia solo para llegar al poder, ¿no? Solo con una votación o con una elección, y después se olvidan de la democracia o de que hay que cumplir leyes, normas, constituciones, ¿no? Entonces, bueno, es momento de sumar como estrategias y alianzas. Me parece que el periodismo solo no puede porque no está financiado, entonces hay que hacer alianzas con organizaciones de distintos tipos, con fundaciones, con universidades, con centros de estudio. Me parece que eso es la clave ahora, sumarse, incluso entre medios. Ya están habiendo investigaciones, trabajos más profundos en alianzas de medios, ¿no? Porque ya los medios no tienen un montón de gente como para destinar 2, 3, 4 personas a que estén 2 meses haciendo investigaciones. Entonces, cuando se empiezan a hacer alianzas de medios, ¿no? Esto de queremos hacer temas globales o regionales, bueno, tenemos colegas en todos lados, y bueno, hagamos alianzas en esto. Me parece que a mí la clave es, estamos en época de alianzas, hay que empezar a tenerlas, sentarse medios,
ONGs, universidades, casas de estudios, centros de comunicación, de derechos humanos, y ver cómo se generan ahí recursos y financiamiento para sostener esta agenda. Y eso por un lado, y después también esto de no cerrar el diálogo, o al revés, generar diálogo con varones compañeros, varones que apoyen y varones que crean en esto, porque si no va a seguir siendo siempre un diálogo entre nosotras, y hay muchas mujeres que están sosteniendo el status quo y están sosteniendo estos movimientos anti-avance, digamos. Entonces yo también sería como cuidadosa con eso, y bueno, por lo menos planteo todos estos temas. No, está muy bien. Precisamente de ese espacio se trata, poder compartir las ideas, las buenas ideas, y sin duda lo que tú planteas, Mariana, es súper importante el abrir un poco el espectro, el mirar, como dices tú, más allá de nosotras, y el hacer alianzas, en buscar nuevos aliados. Sin duda que es donde tenemos que poner mucha atención, y estoy de acuerdo contigo. Recordar también que estamos obviamente transmitiendo por nuestro YouTube, @Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, que nos pueden hacer llegar ahí sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes, las vamos a compartir a medida que vaya fluyendo el diálogo. Y ahora dar espacio precisamente a Jenny, y lo que hablábamos ahora, lo mismo que las compañeras, es eh, ¿qué pasa? ¿Cuál es la gravedad de ver precisamente que la voz de las mujeres, de las periodistas, de los medios feministas desaparece del espacio público? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es el análisis que haces con respecto a esto? Bueno, claro que hay un gran peligro, y es que cuestiones muy importantes, temas que deberían ser cubiertos, no se cubren cuando se silencian las voces de feministas. Podíamos ver cuando empezamos nuestro periódico que ciertos temas no se cubrían mucho y que no se consideraban noticia, pero cuando lo teníamos nosotros, sí. Entonces eso daba un poco de esfuerzo a feministas que siempre hay en los diferentes medios. Y quiero decir que en este contexto sueco, hace mucho tiempo ya que las mujeres son en paridad con los hombres, en las salas de redacción, pero también en puestos de decisión. En los medios públicos, las mujeres son la mayoría de los gerentes. Luego hay otros niveles donde todavía falta, pero un ejemplo que a mí me parece muy importante hablando de esto es que cuando se han hecho estas encuestas ante las elecciones, la igualdad ha sido hasta que entró el partido de extrema derecha en el Parlamento sueco. Antes de eso, esa elección y la que teníamos ahora cuando llegaron al poder, siempre la igualdad llegaba entre los temas que consideraban los votantes más importantes, pero luego en los medios lo que se hacía, debates, cuando hacían estas, donde se debaten los líderes de los partidos y deciden cuáles temas, es la criminalidad, el asunto de inmigración, siempre en el centro, siempre lo que quieren hablar más. Y eso es algo que yo estuve en una reunión con editoras en muchos diferentes medios, y también en los medios, ¿cómo se llama?, convencionales, ¿no? Y había una persona allí que precisamente preguntó: ¿cómo puede ser que estamos en los puestos de decisión muchas mujeres y de todos modos la igualdad no llega a estos debates ante las elecciones? Y claro, en una democracia esto debería ser preocupante. Y yo creo que cuando en la política el feminismo está
muy apretado. Entonces en los medios también es como que están sufriendo las mismas resistencias. Pero lo que hay que hacer es, como dicen las otras, tenemos que persistir y seguir, aunque no nos den ¿cómo se llama eso? La atención que necesitamos, porque también hablaba Mariana de lo del sensacionalismo, y yo creo que en el feminismo hay hay muchos temas que se pueden debatir de manera muy escandalosa y sensacionalista, pero lo que queremos es otro periodismo, ¿no? Un periodismo que tiene ¿cómo se llama? Los nuances que no generan conflicto. Entonces, por eso es que queremos los medios feministas también. Entonces, eso es un poco difícil. Sí, sí. Mira, qué bueno que nos relevas tú, Jenny. Precisamente Suecia es uno de los países donde uno recurrentemente mira y ve que en ese sentido la igualdad de las mujeres está como a muy buen nivel. Tú lo expones muy bien de la gerencia y lo que pasa en los medios de comunicación en tu país, pero por otro lado nos vamos al plano político y a nivel democrático se socava precisamente ese avance, esa igualdad y qué bueno que tú lo pongas en conversación ahora, porque uno siempre recurre a estos modelos y uno dice, mira qué bien está, no tienen problemas, que es el paraíso supuestamente para el periodismo feminista y para nada, o sea, la mano de todo este avance político y fascista que estamos viendo llega a todas partes, ¿no? Mira cómo se expande y finalmente aquello que pensábamos que estaba intocable, como siempre, nuevamente no lo es, no es intocable, y donde los derechos de las mujeres otra vez son puestas ahí a prueba constantemente. Y precisamente quería ver con ustedes ahora, ya lo han estado exponiendo de muy buena manera, nos han dado como algunas ideas, algunos tips, algunas sugerencias, como las que planteabas tú y Mariana hace un momento de precisamente los desafíos que tenemos ahora desde el periodismo feminista, y preguntarles precisamente qué debiéramos hacer. Hemos hablado de las alianzas, hemos hablado de abrir un poquito el abanico y de buscar quizás, como decía Mariana, algún financista del feminismo, ¿no? Por decirlo así, pero precisamente necesitamos buscar nuevos apoyos y preguntarle, Mariana, en primer lugar a ti, ¿qué crees precisamente ahí, ahondando un poco en lo que tú nos decías recién, de qué podemos hacer, cuáles son los desafíos que se plantean ahora para los medios feministas, para un periodismo más feminista, precisamente para combatir un poquito estas estructuras que nos terminan debilitando, que terminan socavando nuestras voces, y saber quizás cómo lo hacen ustedes, cómo logran, a pesar de todo, mantenerse ahí navegando y sostenerse en un espacio que es más bien inhóspito. ¿Cuál sientes tú que es, Mariana, en primer lugar, precisamente el desafío que se nos impone ahora en los medios feministas y en el periodismo que estamos realizando las mujeres, que estamos con la visión ahí de género más latente, más en el día a día? A ver, yo creo que es un momento también de análisis profundos, ¿no? De empezar a pensar que hay muchas cuestiones que están relacionadas y que todo puede tener que ver con todo, y que en ese sentido, en el que todo tiene que ver con todo, por eso es fundamental las alianzas, ¿no? Las alianzas, las redes, juntarse los distintos sectores, no solo, bueno, yo soy parte de la red, cada vez estoy en más redes, y justamente porque me parece que es el momento de eso. Formo parte de una red de periodistas que es nueva, que tiene 2 años, de CLACAI. CLACAI es el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, se juntan y hablan de aborto. No precisamente.
O sea, hablamos de todo lo anterior, o de las condiciones dadas o no dadas, y por qué todo este avance feroz de nuevo contra el aborto, que tiene que ver por qué el aborto es central en el feminismo, ¿no? Y por qué volvió a ser ahora un tema de discusión en países donde veníamos que hasta ahora, por lo menos en la última década en la región, era puro avance, y ahora lo que estamos viendo es el comienzo del retroceso, ¿no? Por ejemplo, en Argentina ya hay proyectos de ley para que ya no sea legal el aborto. Y hay todo un mensaje desde el gobierno de que es un asesinato agravado por el vínculo, con lo cual las mujeres deberían ir presas. Y entonces esto ha hecho que creciera un montón la objeción de conciencia. El gobierno ha desfinanciado la ley, con lo cual, y tiene un discurso tan antiderechos y tan antiaborto, que hay un montón de mujeres que la mayoría de las mujeres piensa que ya no es legal. Entonces hay un trabajo ahí de comunicación muy importante. Y entonces, bueno, contaba todo esto porque en esta red nos juntamos con abogadas, con médicas, ¿no? Con socorristas, con activistas, y entre todas estamos viendo, bueno, cómo nosotras encaramos este tema, pero desde distintos ángulos, porque las activistas, las socorristas, las médicas van acompañando en redes, pero hay mujeres que no se enteran que están en estas redes. Bueno, acá estamos las periodistas para sumar nosotros en esta cadena. Y así con un montón de cuestiones. Las educadoras nos están diciendo, ojo, ya no hay más educación sexual en la escuela. No se da, no se puede dar. Las maestras tienen miedo, porque después el gobierno dice que está mal la educación sexual integral. Entonces, bueno, acá estamos nosotras diciendo, la educación sexual integral es una ley que debe cumplirse en todos los sistemas de, bueno, digo, estas alianzas de decir, bueno, estamos en este contexto de retroceso total, bueno, necesitamos unir nuestras voces y hacer alianzas y trabajar todas juntas en esto. Digo, y también lo decía por el análisis profundo, porque estamos hablando, digo, desde aborto hasta democracia. Bueno, la natalidad y la baja natalidad es el tema del momento, ¿no? Y en esta baja de natalidad que venimos teniendo por justamente el empoderamiento de las mujeres, la salida al mundo laboral, la salida al mundo académico y la educación sexual integral justamente, y los programas de intervención contra los embarazos no intencionales en la adolescencia. Bueno, todo eso, los gobiernos autoritarios o sumamente conservadores o de extrema derecha, están tirando abajo todo eso. Y no es inocente eso tampoco. ¿Por qué no hay más educación sexual integral? ¿Por qué no se garantiza el aborto? ¿Por qué tanto retroceso y recorte en ese sentido? Bueno, necesitan que crezca la natalidad, ¿no? Necesitan futura mano de obra de trabajo, necesita quién va a pagarle las jubilaciones a la gente que va a vivir 100 años, que esperemos que seamos un montón, pero digamos, hay todo un tema político y económico de fondo que nos toca directamente a nosotras, y por eso decía, me parece que es un momento de análisis profundo, de decir, bueno, ojo, la agenda que tenemos las feministas y las periodistas y las comunicadoras es una agenda que tiene que ver con la democracia, es una agenda que tiene que ver con la política, es una agenda que tiene que ver con el poder, es una agenda que tiene que ver con lo económico, y en ese sentido me parece que tenemos que tener como esa estrategia, esa profundidad, para sí pedir apoyo, ayuda, subvenciones, financiamiento, para decir, bueno, nosotros vamos a hablar de todo esto. Y está bueno sostenerlo, discutirlo y seguir adelante con eso, y en ese sentido me parece que es clave que se entienda de lo que estamos hablando y del poder que nosotros podemos seguir generando desde nuestros lugares, y que para eso necesitamos apoyo, porque el feminismo está en crisis, porque nos ponen en crisis, nos están tratando de silenciar, los medios de comunicación también están en crisis, ni hablar los medios autogestivos o independientes. Entonces digo, bueno, se necesita un apoyo, y un apoyo fuerte, y un apoyo de sectores también de poder, y yo decía en chiste, ¿no? El lado del bien, pero digo, bueno, quienes crean realmente en la democracia, quienes crean en la igualdad, quienes crean en la equidad, porque, por ejemplo, digo, hay una frase, ¿no? El conocido pinkwashing. Estuvimos años con muchas empresas y compañías privadas, con políticas
DEI, ¿no? De diversidad, equidad e inclusión. Y bueno, ahora en este momento, en este nuevo contexto, muchas empresas se bajaron de esas políticas, porque dicen, bueno, ya está, como si hubiera sido algo que estuviera de moda. Bueno, no era una moda, hay que seguir sosteniendo esas cosas. Entonces, bueno, seguir hablando también con las empresas, con las compañías, con las cámaras de negocios y de comercio para decir, no es una moda, o sea, sigamos con estas políticas. Bueno, me parece que es eso, es como sentarse a hablar con distintos sectores, con distintos ámbitos, con otras voces que a lo mejor no estamos acostumbradas a hablar, pero que se entienda que en el fondo lo que estamos haciendo es como sumamente importante porque tiene que ver justamente con el poder y con la democracia. Sí, definitivamente es la relevancia de lo que tú dices, de qué estamos hablando, lo que insistíamos, de lo que hablábamos desde un inicio. Tiene que ver con democracia, tiene que ver con política, tiene que ver con derechos de las mujeres y sin duda ahí está la relevancia. Cintia, precisamente preguntarte ahora a ti lo que ya estábamos hablando, esto de los desafíos que se nos presentan y de definir nuevas acciones que quizás ahora abarquen a más gente de nuestro círculo y que no solamente, como hablábamos delante, terminemos hablando entre las mismas, ¿no? Sino que tengamos ahora nuevas alianzas. ¿Dónde sientes tú que deben estar puestas nuestros desafíos y el trabajo que nos toca hacer ahora nuevamente para poder no perder un espacio, ¿no? Que nos ha costado tanto tiempo ocupar y que hay que mantenerse en este trabajo, en esta lucha constante? E é uma questão muito complexa, não tens uma resposta. Eu penso que são muitos pontos para falar sobre, mas estou de acordo com o que a companheira Mariana falou, né? Eu penso que criar alianças, né, entre outros movimentos sociais, o trabalho que a Rede Internacional de Periodistas de Gênero hace há 20 anos é uma resposta, né, de conexões, de articulações e que tem dado um bom resultado de interlocução, por exemplo, lutar para que a plataforma de Pequim continue com as questões da comunicação e da igualdade, né? Então, é um trabalho de aliança que funciona muito bem. Porém, a questão da sustentabilidade envolve atuar coletivamente, né? Não há soluções em ações individuais. É necessário articulação coletiva, né, para fortalecer a sustentabilidade através de estratégias que envolvem ações colaborativas, como redes de apoio mútuo, alianças transnacionais, como a rede Ásia há muitos anos, e pensar outras formas de financiamento para produção descentralizada. Então, eu penso que pensar as questões de sustentabilidade envolve pensar também a união das periodistas feministas, né? O diálogo constante, né? Internamente nos países, mas em articulação com os nossos vizinhos, outros países. Eu penso que podemos aprender muito com outras experiências, né? Mas, de fato, a questão da sustentabilidade é muito complexa num contexto em que vivimos um crescimento forte do conservadorismo, da extrema-direita, que não vai financiar as ações feministas da comunicação. Eu penso que é um momento muito difícil para nós outras. Sí, y precisamente de grandes desafíos, esa dificultad que se nos presenta, que se nos impone, nos lleva a ponernos más creativas y creo que lo que explicaba Mariana, de integrar más redes, crear más espacios, incluso transversales, ¿no? Ella me contaba, está con paramédicos, está con gente de distintas áreas, donde todos terminan buscando algo común que los agrupa, pero cada uno luego desarrolla desde su área una tarea que es un gran aporte, ¿no?
Jenny, tú por favor cuéntanos precisamente cómo ves este tema, los desafíos que se nos presentan. Ya hemos hablado de varios sin duda que son tremendamente relevantes y necesarios seguir defendiéndolos y que nos cuentes un poquito cómo lo ves tú desde tu área. Sí, coincido con Cintia y Mariana que es un desafío grande y que se requiere de hacer las alianzas, estrategias y mirar un poco más allá de lo nuestro, y a veces los medios se enfocan mucho en lo político y lo negativo, y mirando lo que se está de todos modos haciendo en la organización de diferentes áreas de la sociedad, y intercambiar y también ver que es significativo también esfuerzos pequeños cuando estamos agotadas y no hay ese poder organizativo cuando la resistencia es muy grande. Poder ver también que esa resistencia es porque tenemos algo que amenaza al status quo. Los poderes que están ahora no van a estar allí para siempre. Y entonces seguimos con nuestras convicciones, que la igualdad es bueno para todos y todas y todes, y que podemos eh, guardar un poco las fuerzas también para estar preparadas cuando hay más espacio para nuestras ideas, porque las ideas siguen allí, y también hay, por supuesto, gente que tiene recursos también piensan que igualdad es algo bueno. Así que hay que aprovechar de todos los esfuerzos que se pueden hacer. Eso es lo que pienso yo. Sí, muy bien. Mira, precisamente teníamos una pregunta por el chat que nos llegó y que siento que va precisamente en la línea de lo que hemos venido conversando. Se las quiero comentar para que podamos también tenerla ahí en nuestros temas, que dice: con las dificultades políticas que enfrentan los medios feministas y las periodistas feministas hoy, ¿cómo lograr su sostenimiento y evitar la precarización? Que es algo que hemos venido viendo y que también lo teníamos en las preguntas, y que nosotros lo habíamos planteado bajo la siguiente pregunta: ¿cómo se ejerce el periodismo feminista sin romantizar el riesgo o la precariedad? También una gran dificultad que a veces tenemos, ¿no? Y que yo siento que nos puede llevar a algo que Mariana planteó delante, y que verlo desde así, desde esa perspectiva tan nuestra, terminamos hablándonos entre las mismas, ¿no? Como que terminamos estando en un espacio cerrado, seguro, dentro de lo que podemos llamar seguro, pero precisamente cómo dejar de romantizar, como dice la pregunta, un poquito la precariedad en la que estamos, y dar ese paso que es el que nos lleva a formar alianzas, que nos lleva a abrirnos a otros grupos y que nos permite precisamente quizás salir de ese espacio donde no logramos concretar muchas cosas dentro de la situación que estamos viviendo, desde el tema político, el tema democrático, el tema de violencia digital, una serie de factores. Y ahí precisamente preguntarles, vamos a hablar un poquito ahora. Habíamos hablado recién, ¿con quién hablamos finalmente? Jenny fue la última compañera que pusimos ahí a conversar. También a Cintia, que pudiéramos hablar ahora un poquito de precisamente cómo evitar que el periodismo feminista caiga en esta romantización del riesgo y de la precariedad. ¿Cómo se ejerce un periodismo feminista precisamente que no nos lleve a romantizar el riesgo y la precariedad? ¿Cómo lo ven ustedes? Preguntarte a ti en primer lugar, ¿cómo lo ves, Cintia? ¿Cómo salir de ahí, de ese espacio en que podríamos quizás romantizar algo que quizás puede ser un freno también, e impedir, por ejemplo, lo que decía Mariana, el salir de hablarnos siempre las mismas y tratar de crear alianzas un poco más grandes, ya sea con hombres, ya sea con organizaciones, ya sea con otras mujeres que quizás
no tienen claro muy bien todavía cómo funciona, cómo armar esta alianza con otras mujeres y cómo lograr esa defensa tan importante del trabajo que estamos haciendo en el día a día. Bom, eu penso que, assim como o periodismo político, o periodismo econômico tem su papel social, o periodismo feminista também tem tu papel social. Então, considero como um ramo do periodismo, como qualquer outra área do periodismo. Então, não deveria diferenciar do exercício profissional. Por exemplo, tratar o feminismo, o periodismo feminista como uma coisa menor, uma coisa sem importância, né? O periodismo feminista é muito importante para combater a naturalização da violência, por exemplo. Discutir temas sensíveis que não estão em la pauta do dia de los grandes medios de comunicação. Então, isso para mim é tratar o periodismo feminista sem romantizar. É tratar como uma área de trabalho de la comunicação muito importante que precisa, inclusive, adentrar em los cursos de periodismo, que é fundamental, não somente em los cursos de periodismo, mas também em la formação contínua, depois das carreiras, né? Necessita ter uma continuidade de formação em estes temas para que possamos cambiar a mentalidade em las sociedades. Então, eu penso que, em primeiro lugar, é tratar o periodismo feminista como uma área de importância muito grande dentro do amplo leque do periodismo e da comunicação. Esse é o meu ponto de vista. Sí, sí. Yo creo que más que una sugerencia, yo creo que es un imperativo, Cintia, lo que tú expones, ¿ah? O sea, de verdad que hoy en día también hay muchas universidades que siguen teniendo este periodismo feminista como un electivo menor, ahí dentro de sus mallas curriculares, por ahí, como que terminan yendo solamente un par de alumnas que tienen un poquito más la sensibilidad al tema, pero sigue estando dentro de las mallas curriculares, por lo menos lo que yo veo en Chile, como un espacio muy pequeño, aun cuando yo sé que las alumnas y también alumnos demandan estos temas. Para ellos hoy día son muy relevantes los temas de género, pero sin lugar a dudas en los espacios universitarios, en la academia, por lo menos en Chile, que me imagino que a ustedes también les pasa, son espacios muy patriarcales, muy masculinizados. Obviamente el tema del periodismo feminista todavía tiene mucha resistencia. Jenny, quisiéramos escucharte a ti también un poquito, que nos cuentes, por favor, cómo ves tú precisamente lo que hablábamos con Cintia. ¿Cuál opinión te merece o cómo lo ves tú, que son los desafíos que se nos plantean también ahora? Sí, me parece muy bueno lo que ha dicho Cintia. Me afecta mucho esa pregunta porque cuando nosotros empezamos nuestro periódico, la idea era construir un medio, un espacio donde se podía hacer muchas cosas. Las feministas, eso de formar alianzas entre diferentes áreas en la sociedad, tener una radio, tener un espacio de debate interno que no necesita caer en esas trampas de sensacionalismo. Esos sueños que tenemos son porque tenemos cosas muy válidas para llevar a la sociedad. Y entonces a veces cuando estamos muy interesados en los contenidos, entonces no es lo de vender o tener un modelo de negocio, que es lo que estamos pensando en primera mano, pero logrando el apoyo que teníamos antes nos ayudó a contratar a periodistas y pagarles ¿cómo se llama? Bueno, que pagar por sus trabajos, ¿no?
y también mantenernos. Y cuando eso se disminuye y todo va muy apretado, claro que mucha gente que tiene estas convicciones quieren participar sin bueno, voluntariamente, y eh, eh, eso es bueno y malo, porque necesitamos ver el valor de lo que hacemos, el valor de nuestro trabajo, y entender que necesitamos tener eh, eh, alguna manera de también sostenernos como periodistas, y cuando hay una oferta pero no hay una demanda, entonces eso es muy difícil. Y ahora lo que también algo que experimentamos empezando era lo de en el tiempo de principio de las redes sociales, se podía utilizar mucho las redes sociales para llegar a un público más grande, pero eso también se ha ido comercializando y ya no funciona de la misma manera. Entonces tenemos muchos obstáculos que antes no habían. También esto de que ciertos temas ahora por los diferentes regulaciones de los medios sociales, muchas de las palabras sobre aborto, de feminismo, se consideran malos por los algoritmos, y eso nos afecta también, esas tecnologías, y la pregunta era también cómo podemos, cómo era de la estructura, sin apoyar a esos. Sin romantizar lo que decíamos inicialmente, sin romantizar un Sí, poquito esa precarización o lo que nos está pasando actualmente. sí, ¿Sí? sí, y ¿Sería eso? también era la otra cosa, eh, sin depender de las mismas Ah, estructuras ok, ok. Sí, que, sí, que los debilitan, ¿no? Entonces eso es muy difícil porque estamos dependiendo de los Elon Musk y Zuckerberg del mundo también para este encuentro, ¿no? Como decíamos con el YouTube. Ah, entonces, utilizarlo para lo que podemos, ¿no? Y otra vez también ver el valor del trabajo y de los esfuerzos que también no siempre son grandes, pero significativos. exacto. Todo va sumando sin duda. Mariana, tú piensas también, bueno, ya tú has hecho mucho énfasis en las alianzas y nos has contado un poquito del trabajo que tú haces en Argentina, pero ¿cuál sientes tú que es como un desafío también central del trabajo que nos queda hacer y precisamente para no quedarnos en esa constante de que estamos precarizados y eso es y es así y hay que, no, es como que salir un poquito de ese romanticismo o de quedarse ahí quieto? ¿Qué sientes tú que es lo que nos falta? El impulso, y con esto ya vamos a ir cerrando. Yo le pediría a Jenny y a Cintia que vayamos pensando también en alguna reflexión final, compañera, pues ya terminamos con Mariana y ya tenemos que ir dando nuestro cierre. Ha pasado volando el tiempo. Mariana, te escuchamos con mucha atención. Bueno, yo creo un poco como lo que decía antes, que hay que horizontalizar un poco las cosas y cuando pedimos, ¿no?, que la perspectiva de género sea transversal, por ejemplo, en los medios de comunicación, que también sea transversal en las casas de estudio, en las universidades y en las carreras. Justamente por una cuestión estratégica y táctica del contexto, digo, como decían las compañeras, también hay palabras que no solo no están de moda, sino que expulsan o los algoritmos nos tiran abajo, ¿no? Y el feminismo es una de ellas. Entonces digo, cualquier cosa que hoy se diga de feminismo
va a ir solo a grupos pequeños o a grupos muy segmentados, y me parece que es momento de amplificar la conversación, el diálogo y el feminismo en todos lados. A lo mejor ser feministas, hablar de feministas sin decirlo, ¿no? Sin decirlo para nada, y me parece que en las universidades y en las carreras y cuando se estudia también, porque yo no creo que si hay una materia específica o algo específico vayan muchos chicos más allá de 2, 3 chicas que les interesa el tema, que es lo que pasa siempre, sino yo lo que pediría es que las currículas, en las materias, en las carreras tengan todo un pensamiento transversal de esto, de igualdad, de feminismo, de derechos humanos, porque eso me parece como crucial en todas las materias, o sea, así nuestros futuros comunicadores y periodistas ya tienen como otra formación. Lo mismo, por supuesto, los colegas, ¿no? Me parece que es esto, es como hoy en día el periodismo específicamente feminista, militante, de activistas, está silenciado, no son voces que hoy estén en el mainstream para nada, pero hay otras voces en el mainstream. Bueno, sí, esas voces también se las puede sensibilizar, o a esos colegas, a esos compañeros, ir haciendo como una tarea casi artesanal de tratar de sensibilizar y de empatizar, y me parece que nada, que tienen que ser algo fundamental en las redacciones, en la formación. No estoy diciendo que no haya medios específicamente feministas y que hablen de digo también para dejar cubierto todos los sectores, porque la gente que le interesa el feminismo, la igualdad y los derechos va a contribuir a la causa, va a leer esas agendas, va a leer esos textos, pero estamos tratando de llegar a todos de nuevo, ¿no? O a la mayor cantidad de gente posible, y los grandes medios de comunicación en ese sentido me parece que siguen siendo cruciales, ¿no? Y yo creo que ojalá haya una vuelta a la importancia del periodismo, porque me parece que estamos en un caos de información y desinformación, ¿no? Y de fake news, y va a llegar un momento que el caos va a ser tan grande con la inteligencia artificial que no vamos a saber qué es mentira, qué es verdad, qué es cierto, qué no. Y yo creo que ahí va a haber una vuelta al periodismo de periodistas, al periodismo con nombre, apellido y firma, que te tranquilice y que te deje seguro de que eso que se está diciendo es real. Y bueno, es como que aguantar un poco, surfear la ola para que vuelva, ¿no? Son olas cíclicas. Y mientras tanto, en el mientras tanto esto, yo haría como mucha capacitación, mucha conversación, muchos de estos encuentros, y trataría de conseguir financiamiento en gente interesada, y seguiría haciendo alianzas con sectores que a lo mejor no tienen nada que ver con la comunicación, sino justamente con otros tipos de profesionales, otros ámbitos, a veces pueden ser inesperados, pero es momento también de ser muy creativos, ¿no? Y pensar bueno, cómo podemos hacer para tratar de sostener nuestra agenda de igualdad, de género y de derechos sin decirlo, o sin gritarlo. Sí. Sí, bueno, ahí Mariana, tú precisamente nos hiciste un aporte a la respuesta que veníamos comentando, pero también como un balance y los desafíos que se nos vienen, ¿no? Con eso ya ir cerrando tu relevante intervención. Agradecerte mucho y precisamente darle la palabra a Cintia ahora, si pudiera brevemente hacernos un balance, pero también en la misma línea de lo que plantea Mariana, un poquito los desafíos y las tareas que se nos vienen, que no son pocas. Estamos constantemente con tareas. Ahora sigamos sumándonos más tareas porque para eso estamos, ¿no? Estamos en estas redes, están tantas otras redes porque tenemos mucho que hacer y no soltar. Y dejarte, Cintia, precisamente con el espacio de que tú nos hagas un balance y un desafío para ir cerrando ya, como te digo, este espacio. Gracias. Ok. Bom, em primeiro lugar, muitas graças pela oportunidade de participar desse importante conversatório, né, que celebra os 20 anos da Rede Internacional de Periodistas com Visão de Gênero. E precisamos avançar para conseguir derrubar os desafios, né? Para mim, a formação continua sendo
uma principal estratégia. Eu, como professora investigadora de periodismo, tenho trabalhado muito as questões de gênero, do feminismo e do periodismo em minhas classes, mas transversales, em minhas áreas de investigação, né? Não tienes obrigação de trabalhar esses conteúdos, esses temas, né? Então, eu penso que precisamos avançar, adentrar em las universidades, em los cursos de periodismo e trazer as questões que envolvem a realidade de nós outras, né? As alunas de los cursos de periodismo em Brasil são a maioria, né? E os médios, em Brasil, os médios de periodismos feministas estão concentrados em la região sul e sudeste. Eu vivo em la região norte de Brasil, la região da Amazônia, Amazônia Legal, que agora está ocorrendo a COP em Belém do Pará. Eu não conheço nenhuma iniciativa de médio de periodismo feminista em minha região. Por quê? Existem muitos obstáculos de sustentabilidade, de articulações. Então, para mim, a academia tem um papel importante. As universidades precisam debater mais, precisam oferecer ferramentas para que os alunos e as alunas possam compreender a importância do periodismo feminista como uma área de formação fundamental para transformar e cambiar as mentalidades por uma sociedade mais justa, mais igualitária para homens e mulheres. Muitas graças. E perdão por meu idioma, espero que ustedes tenham entendido un poquito. No, te disculpes, entendió perfecto. Ahí de hecho nos llevas precisamente a estar más atentas, así que no te preocupes, ha salido todo muy bien. Jenny, por favor, si pudiéramos ahora escucharte para ir cerrando ya este interesante espacio con precisamente los desafíos y el balance que tú nos pudieras hacer de lo que hemos hablado acá. Bueno, yo quiero concluir diciendo que ha sido muy, muy interesante escucharlas y compartir este espacio. Yo pienso que estos tipos de espacios, la organización feminista, las redes feministas y especialmente este red que está cumpliendo 20, que tiene esa sensibilidad de conocer que tenemos también la necesidad de cuidarnos y apoyarnos y ver que necesitamos también a veces ver que hay límites y pero que haciendo las alianzas podemos fortalecernos y eso es algo que yo pienso que ha sido mostrado con esta conversación y me alegra mucho y ha sido un gusto conocerlas. Muchas gracias, Jenny. Precisamente sí, lo que hemos escuchado tantas veces de que no nos soltemos, las mujeres que no nos soltemos las manos para precisamente poder o avanzar o que esta lucha que estamos viviendo en diversos momentos nos permita seguir juntas. Ahora hay que esas manos ampliarlas, ¿no? Sumar a otras personas desde distintos géneros, desde distintos espacios políticos, académicos, que también lo ha reiterado Cintia, y con todas las alianzas que nos ha contado Mariana, que ya has podido ir sosteniendo, y también Jenny con el trabajo que han hecho. Sin duda que lo importante es seguir trabajando en red, no soltarnos, ahí seguir yendo hacia adelante, agradecerles obviamente a las tres por sus importantes intervenciones y darle el paso a Grace para ya ir cerrando este espacio y también despidiéndome. Y por último, volver a felicitar a las compañeras que han creado este espacio. Grace, te dejamos a ti para el cierre final de este conversatorio. Vale, Gabriela, muchísimas gracias por tu moderación, por el tiempo. A todas las invitadas, Jenny, Mariana, Cintia, un abrazo muy grande desde la Red Internacional de Periodistas.
Somos veinteañeras, celebremos estos 20, estamos todavía jóvenes, tenemos mucho por hacer, así que les invitamos, las invitamos, los invitamos a que escuchen estos espacios, a que los revivan una y otra vez, que los usen en esos, precisamente en esos escenarios académicos, porque pueden ser esto se vuelve una herramienta de estudio, una herramienta de análisis, herramientas para abrir los debates. Y ese es nuestro interés, o sea, dejarlos allí dispuestos para todas las personas que se conectan, para que los usen en distintos espacios. Necesitamos seguir hablando de este tema, creo que esa es la idea. No, el tema no está agotado, quedan muchas preguntas, quedan muchas cosas por resolver y hacer, y vamos a seguir acá en red. Y les invitamos, por supuesto, a que se unan a, a nuestra campaña. Estamos en una campaña de 20 años, de conmemoración, de celebración de nuestros 20 años en nuestras redes sociales. Por favor, conéctense. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos en YouTube. Revisen los materiales, los mensajes. Allí está lo que hacemos, lo que queremos continuar haciendo y cómo queremos contribuir para que este periodismo se transforme y estemos precisamente incluidas y lleguemos a ese estado de igualdad que hemos venido buscando por tanto tiempo. Y el próximo sábado es nuestro tercero y último conversatorio, es Narrar desde el peligro, coberturas feministas y violencias contra mujeres periodistas. Entonces les recuerdo, estén pendientes, es a las 10 de la mañana hora México, 11 de la mañana en otros países, 1 de la tarde Argentina, Chile más o menos, 5 de la tarde España y Europa más o menos, revisen sus horarios, 10 de la mañana México. Y bueno, agradecerles nuevamente, enviarles un abrazo. Muchas gracias por participar, por estar conectadas y nos vemos el próximo sábado. Chao. Chao, un abrazo a todas. Chao, chao.